Aquí seguimos en el show de Nelson Alba y Voz del Pueblo. Luis Polanco, presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, está con nosotros. Bienvenido al programa. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a ustedes por darnos siempre la oportunidad de conversar con su amigo televidente, tema tan importante y de tanta actualidad como es el medio ambiente y los recursos naturales. Así es un placer para nosotros. Como tenemos esto aquí, puede quitarse la mascarilla, vamos a hacerlo para que sea más orgánico, más natural y normal. Bien, hoy hubo una reunión con el viceministro de Desarrollo Social de la Presidencia, Jaime González. ¿Cuáles son las expectativas en este encuentro de SOECI también en la postrimería con el Yaque del Norte y el medio ambiente de la República Dominicana? Bueno, pienso que este fue un encuentro sumamente importante. Se trataba de la reunión de la Comisión Presidencial para el Rescate y Ordenamiento de la Cuenca Yaque del Norte, que como todos sabemos es la principal cuenca hidrográfica de nuestro país. Y bueno, y ahí esa comisión está integrada por muchísimas organizaciones en las que se encuentra la Sociedad Ecológica del Cibao, el Ayuntamiento de Santiago, la Gobernación de Santiago, Corazán, las universidades, ahí está el Jardín Botánico de Santiago también. O sea que realmente son muchísimas organizaciones. Está ISA, el Instituto Superior también, que ahora es universidad. O sea que realmente es un esfuerzo colectivo que nosotros creemos que es muy necesario. Nosotros tenemos que prestar especial atención al agua dulce. Y sí, cuando desde el gobierno se apoya esa iniciativa, yo pienso que sería interesante, estaríamos en un momento importante para avanzar en el desarrollo, en el rescate, en la organización de la cuenca Río Yaque del Norte, que no es una cuenca cualquiera. Entonces, estamos hablando que se trata de aproximadamente el 15% en términos de lo que es el territorio físico de la República Dominicana. Vamos, para aclarar bien los términos, cuando hablamos de cuenca, ¿cuál es el significado real y qué abarca, aparte de ese 15% que usted dice del territorio, que es bastante, o sea, qué abarca, qué distancia? Vamos a detallar el término. Ok, cuando hablamos de cuenca en términos técnicos nos estamos refiriendo a el agua que drena hacia un punto común. Por ejemplo, todo el agua que drena desde la parte norte, desde la ladera norte de la cordillera septentrional y la parte sur de la cordillera central, todo ese espacio llega al río Yaque y llega entonces y tiene como área común el río Yaque del Norte. Entonces, toda esa agua que drena hacia ese punto común es parte del territorio de la cuenca Río de Yaque. Estamos hablando de un territorio de aproximadamente 7.053 kilómetros cuadrados. Eso no es poca cosa. No, pero claro, estamos hablando que la República Dominicana tiene 48.000 kilómetros cuadrados, redondeándolo. Ya tú sabes. Y estamos hablando de 7.000 kilómetros cuadrados. 7.000 y pico kilómetros cuadrados, aproximadamente el 15% del territorio nacional. Entonces, lo ocupa. El año pasado o antepasado, creo que pasado, el gobierno anterior informó sobre una inversión de más de 400 millones de pesos para sanear la cuenca del río Yaque del Norte. Con esto se hizo un alboroto, un aplauso, todo bien bonito, bien. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Llegó, no llegó? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque no se hizo nada. Decir que la iniciativa fue interesante, claro, porque es un proyecto que se trata de rescatar la cuenca más importante de la República Dominicana. Eso es algo grandioso, pero realmente no se cumplió con la erogación de ese dinero, realmente que sí se anunció, porque dependía en primer orden de donaciones internacionales que no llegaron, y el gobierno pasado no dispuso de las cantidades adecuadas para que se pudiera iniciar con fuerza ese trabajo. Sin embargo, debemos de decir que se hicieron erogaciones y que se inició un proceso
de adesentamiento, un proceso de capacitación entre los actores que hacemos vida en esa cuenca, pero no fue suficiente. Entonces nosotros vemos con muy buenos ojos que el nuevo gobierno apoye esa iniciativa, porque con eso está apoyando el desarrollo de nuestro país. Recordemos que se trata de agua y es el elemento fundamental del desarrollo de los pueblos y de la humanidad. O sea, se hizo el anuncio de que se iba a erogar, eso lo voy a decir yo, tranquilo. Se hizo el anuncio de que se iba a erogar, a dar una gran cantidad de dinero, más de 400 millones, pero el dinero no se tenía y al final nunca llegó. Pero está bien, vamos a... Ahora mismo, entonces, ¿qué necesita el río Yaque del Norte, la cuenca? ¿Cuál es la situación real actual de esa importante cuenca, como usted ha dicho, la más importante de todo el país? Mira, el río Yaque del Norte necesita muchas cosas. Necesita contar con el apoyo y los recursos desde el gobierno central. Sí. Necesita el apoyo y la solidaridad del empresariado. Necesita el apoyo y la solidaridad de las autoridades locales. Y necesita también el apoyo de la sociedad en sentido general, porque el gobierno solo no puede, nadie solo puede. Entonces tiene que haber un empoderamiento de la sociedad civil que demande y que participe en ese proyecto tan importante, tan novedoso. De manera que es grande la inversión, es grande el sacrificio, pero de igual manera es grande el aporte y los beneficios que vamos a recibir si logramos rescatar el río Yaque del Norte. Pero cuando hablamos de rescatar el río Yaque del Norte, como usted ha explicado, es necesario rescatar, y hay que repetir el término, la cuenca completa. Porque no, si el río Yaque del Norte solo se saneara, pero no las venas que le llegan al río, entonces también se tendría una debilidad. Qué bueno que tú tengas niveles importantes y amplios de comprensión sobre cómo funciona una cuenca, porque para muchísimos... Su explicación fue muy buena. Porque para la mayoría de la gente, cuando hablamos de cuenca, piensa en el abra del río, es decir, en el cañón del río. Exacto. Y no es, eso es lo menos importante, es que podamos intervenir la cuenca en sentido general, de manera general. Por ejemplo, las áreas estratégicas, donde nacen los acuíferos, donde nacen los ríos, los cañadas, los manantiales. La cuenca río Yaque del Norte tiene que tener más de 500 cuerpos de agua. Entonces hay que ir en auxilio de cada uno de ellos, porque son aportantes del yaque, pero además hay un elemento de importancia trascendental, capital, es el bosque que da sostén y mantenimiento al agua, que produce el agua. Sin bosque no hay agua. No hay agua. El agua se produce en los bosques dominicanos. Y nosotros tenemos un problema gravísimo, y es que hemos degradado y deteriorado los bosques. Y nosotros decimos una cosa muy importante en eso. Nosotros decimos que los bosques son los almacenes naturales del agua. Perfecto. Si no hay bosque, no hay agua. No hay agua, pero, definitivamente. Señor, para que tengamos una idea sencilla y gráfica de la cosa. Mire, cuando vienen esos periodos prolongados de agua, ¿qué es lo que hace el agua? Si no tenemos bosque, lo que cae y se desliza hacia la cuenca de los ríos y arroyos, y en cuestiones de horas la tenemos en el mar, la perdemos. Exacto. Pero si tenemos una buena cobertura boscosa que tiene un gran colchón que puede almacenar toda esa agua, y entonces la va aflojando poquito a poco a los diferentes cuerpos, nosotros vamos a tener agua de buena calidad, de buen volumen, cada año, todo el año. Pero si eso no existe, el agua pasa por la cuenca y se deposita en el mar. Y cuando se deposita en el mar, ya la perdemos. Porque el agua con que se mantiene la humanidad, los seres vivos, con que se desarrolla la industria, es con el agua dulce. Entonces, esa agua tenemos que producirla, conservarla y administrarla de manera racional y efectiva. Porque la gente diría, a veces se dice, bueno, pero que el planeta, la superficie, no el planeta, la superficie del planeta es 75% agua, sí, pero de ese 75%, más de un 97% es salada.
Entonces, correcto. nos queda un 3% entre ríos, agua, otra parte está congelada. Exactamente. Es un asunto que hay que entender bien, que aunque sí hay mucha agua, hay mucha salada, y la salada no es muy costosa la desalinización de la misma, ¿verdad? Estás aprendiendo ahí. No, excelente. No, mira, yo voy muy bien contigo. Entonces, tú eres técnico del área prácticamente. A mí me encanta. Y es que cuando entendemos, por ejemplo, usted está diciendo de los bosques, pero aparte de eso, también la limpieza del medio ambiente que dan los bosques, el aire, la producción de las lluvias. Entonces, aquí hace falta un trabajo que ustedes están tratando de siempre llevar entre conciencia y el incentivo de las autoridades. Hace falta un trabajo para evitar la tala de los árboles. Así mismo es, porque no es solamente agua. Cuando hacemos una intervención efectiva en una cuenca, no solamente se trata de producir agua, de almacenar agua, de utilizar de manera racional el agua, sino también que hay otros elementos ambientales que también son favorecidos, por ejemplo, como son la conservación y rescate de los bosques, como es la biodiversidad, como es la flora y la fauna, y como es la producción de oxígeno, de aire puro. Óigame, señores, una ciudad, nosotros estamos diciendo que Santiago se está tornando una ciudad deficitaria en términos de producción y utilización de oxígeno. Oxígeno es el elemento fundamental para respirar. Fundamental. Y ese aire que respiramos debe ser aire puro, porque si no, de igual manera también nos contamina y nos daña la salud. Entonces, necesitamos un trabajo eficiente, un trabajo de mejoramiento, de rescate de los bosques, de galerías ribereñas, que es otro elemento. Cuando nosotros nos referimos a los bosques de galerías ribereñas, son esa pestaña verde, esa pestaña arbórea que hay a todo lo largo desde el nacimiento de cada cuerpo de agua para proteger ese cuerpo de agua, que incluso está en la ley 6400, en su artículo 129, dice que a ambos lados de cada fuente de agua son de preservación exclusiva de esa fuente, 30 metros a ambos lados. Estamos hablando de una cobertura de 60 metros que es para protección, esa pestaña, Usted dice del río. Del río. 30 metros a cada lado, debe ser bosque, por decirlo de esa manera. Y ningún río cumple con eso. Imagínese la hemos usted perdido. Y cuando perdemos esa pestaña arbórea que tiene una función extraordinaria. Hay gente que vive, escúcheme, hay gente que vive y hay muchas casas y hay fincas y hay de todo. No 30 metros, a 2 metros del río. Así mismo. Y bueno, y hay lugares que es menos de 2 metros. Entonces, le quitamos esa posibilidad a esa fuente de agua de conservación y de uso racional de esa agua. Pero además, ahí vive una cantidad enorme de especies, de aves, de reptiles, de anfibios, que esa es su casa. Igual se la desbaratamos, igual lo perturbamos. Entonces, miren, señores, es muy amplio el tema. Extraordinario. Lo que vamos a hacer, Polanco, es que vamos a coordinar más adelante también para hablar un poquito. Nos vamos a ir teniendo algunos temas. Usted puede contar conmigo personalmente y también con el programa para tratar de aportar a nuestra casa, nuestro hogar, que somos los únicos que destruimos nuestro hogar, los seres humanos, de que lo más sensato, de que lo más razonable, mentira. Así mismo es. Bueno, pues yo agradecido de estar con usted y con su público y de contar con un técnico como tú también, una persona preocupada por el ambiente. Así que tú debes ser soeciano también, así tenemos que llevarte para allá. Vamos a hablar de eso. Gracias, Luis Polanco, presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI. Nosotros continuamos con más. Quédese ahí. Este es el show de Nelson, Alma y Voz del Pueblo.